Jueves 3 de abril, lección número 1, algunos principios de interpretación profética. Texto para memorizar. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que actúo con bondad, con justicia y equidad. Por eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Te agradecemos, bendito Dios, porque para siempre es tu misericordia. Sigue enseñándonos tu palabra y a deleitarnos en ella, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, ¿figurado o literal? En la Biblia hay símbolos, hay lenguaje simbólico y lenguaje literal que merecen establecerse libremente de cómo interpretarlo. Cuando la profecía la dio Dios, Él mismo dio la profecía en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esa profecía la comienza Dios. Y esa profecía se extiende hasta que, como dice Gálatas 4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho súbdito de la ley, que era el cumplimiento profético con la encarnación de Cristo en aquel jardín del Edén con la sentencia contra Satanás. La Biblia nos habla de diferentes símbolos. Por ejemplo, vamos a Jeremías. Jeremías 6:2 nos dice lo siguiente: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. ¿Ven? La palabra mujer en profecía significa iglesia. Entonces, en Apocalipsis, que es un libro profético, hay que saber interpretar lo que es simbólico y lo que es literal. Ahora, hay que tomar en cuenta cuando vayamos a interpretar las profecías, primero, que Dios es quien predice el futuro. Eso está en el libro de Isaías 46 y el versículo 10, que reza así: que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Dios es quien ve el futuro. Para Dios no hay ni pasado ni futuro. Dios es el presente continuo de todo. Y Él ve las cosas como si ya estuvieran hechas, aunque no se hayan cumplido. El único que predice el futuro es Dios. Satanás lo que hace es que deduce y dice que va a pasar esto, pero por deducción, no porque tiene el don profético. El único que dice aquí que anuncia lo por venir desde el principio, eso es Dios. Dios conoce todas las cosas, dice Pedro, están desnudas ante aquel a quien tendremos que dar cuenta. De ahí que la profecía tiene un propósito moral. Porque la profecía no fue escrita para satisfacer la curiosidad sobre el futuro. Las profecías fueron usadas por Dios primero para fortalecer la fe. Jesucristo en Juan 14:29 dijo lo siguiente. Juan 14:29 dice así, citamos:
Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. ¿Ven? Dios usa la profecía para fortalecer la fe de que así como Dios prometió lo que se ha cumplido, también cumplirá lo que está pendiente, su segunda venida en gloria. Dios usa la profecía para promover una vida de preparación, como dice Mateo capítulo 24 y el versículo 44, que reza así Jesucristo: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Qué dice esto? La profecía te pone una serie de acontecimientos por cumplirse, que cuando comiencen a cumplirse, entonces creamos que el Hijo del Hombre ha de venir, es decir, por segunda vez en gloria. Otra cosa que es importante destacar es que el centro de atención de muchas profecías está en Cristo, no es en la bestia, no es en el falso profeta, no es en el dragón, es en Cristo. Por lo menos hay más de 80 profecías con relación a la primera venida de Cristo. Y con relación a su segunda venida, hay 1845 referencias a la segunda venida en el Antiguo Testamento. Así que el Señor quiere que entendamos, que tanto la primera venida de Cristo como la segunda, Dios quiere que se guíe su pueblo de la profecía, de la iglesia y el tiempo del fin, porque Jesús dijo: por tanto, está preparado vosotros, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Las profecías sirven para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Otra cosa, las normas para interpretar la Biblia, las profecías, se encuentran dentro de la misma Biblia. Porque la profecía menciona profecías de tiempo y sus cumplimientos históricos. Y el Nuevo Testamento cita específicamente cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, y el mismo Antiguo Testamento presenta personas y eventos como tipos o ejemplos del Mesías. El Cordero es un ejemplo del Mesías venidero. Además, en la aplicación que el Nuevo Testamento hace de la profecía del Antiguo Testamento, algunos nombres literales llegan a ser espirituales. Por ejemplo, Israel representa la iglesia del Nuevo Testamento. Babilonia, que fue algo verídico en el Antiguo Testamento, en Isaías y en Jeremías, Babilonia representa la religión apóstata en el Nuevo Testamento. ¿Ve? Símbolos que se repiten en la Biblia. Y en la aplicación que el Nuevo Testamento hace, hay que tomar en cuenta que hay dos tipos generales de escritos proféticos. Hay profecías apocalípticas y hay profecías no apocalípticas. La profecía no apocalíptica, como se encuentra en Isaías y en Jeremías, y la profecía apocalíptica, como se encuentra en Daniel y Apocalipsis. Estas clases diferentes tienen características diferentes, porque la profecía no apocalíptica, ¿qué profecía es apocalíptica? Mateo 24. Esta es profecía apocalíptica. Ahora, la profecía no apocalíptica se dirige al pueblo de Dios, pero la profecía apocalíptica es de alcance universal. Es decir, lo que fue local en el Antiguo Testamento es local
en el tiempo del fin. Por ejemplo, los 3 hebreos en el horno ardiente, eso fue un incidente local. Pero al final, según Apocalipsis 13, se va a cumplir en sentido global o universal. Que nadie podrá comprar ni vender sino que tenga la marca de la bestia. ¿Ven? Así que la profecía no apocalíptica con frecuencia son de naturaleza condicional, declarando al pueblo de Dios las alternativas de las bendiciones si obedecen y las maldiciones si desobedecen, como está en Deuteronomio 28. Pero la profecía apocalíptica recalca la soberanía de Dios y su control sobre la historia. La profecía no apocalíptica con frecuencia salta de la crisis local al día de Jehová del tiempo del fin. Pero la profecía apocalíptica presenta en el curso de la historia desde el tiempo del profeta hasta el fin del mundo, como Mateo 24, como Lucas 21. Además, las profecías de tiempo en la profecía no apocalíptica generalmente son largas. Por ejemplo, 430 años que duró Israel en Egipto. Los 400 años de servidumbre de Israel en Génesis 15:13 es una profecía no apocalíptica. Los 70 años de cautiverio babilónico en Jeremías 25:12 es una profecía no apocalíptica. Ahora, las profecías de tiempo en la profecía apocalíptica generalmente están expresadas en términos cortos. Por ejemplo, Apocalipsis 2:10, los 10 días, que tiene que ver con los emperadores de 10 años que gobernaron. 42 meses de Apocalipsis 13:5, que fueron 1260 años de la supremacía papal. Así que los periodos de tiempo apocalípticos representan simbólicamente periodos mayores de tiempo real. Otra cosa es que la profecía apocalíptica es altamente simbólica y debe ser interpretada en conformidad con esto, porque al interpretar los símbolos como dragón, como bestia, falso profeta, pueden usarse los métodos siguientes. Primero, busque interpretaciones explícitas o implícitas dentro del mismo pasaje. Por ejemplo, Daniel 8, 20 y 21. Apocalipsis 1:20. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:20? Bueno, Apocalipsis 1:20 nos dice lo siguiente. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ven? Son interpretaciones explícitas. Otro, busque interpretaciones en otra parte del libro de la Biblia, del mismo autor o escritor, y usando una concordancia, estudie el uso de los símbolos en otras partes de la Biblia. Un estudio de los documentos del antiguo cercano oriente puede arrojar luz sobre el significado de los símbolos, aunque el uso bíblico puede alterar esos significados. Además, la estructura literaria de un libro con frecuencia es una ayuda para interpretarlo. La naturaleza paralela de la profecía de Daniel es un ejemplo de esto. Además, los relatos paralelos en la Biblia a veces presentan diferencias en detalle y en énfasis. Por ejemplo, Mateo 21, que nos habla de un hombre que se va y deja su tierra arrendada. Cuando estudiemos esto, vamos a examinarlo primero con cuidado para estar seguros que los paralelos se refieren realmente al mismo evento histórico. Por ejemplo, muchas de las parábolas de Jesús pudieron haber sido presentadas en diferentes ocasiones a diferentes auditorios y con fraseología diferente. Por eso, cuando parezca que los pasajes paralelos indican discrepancia o contradicción,
busque la armonía fundamental. Recuerde que las diferencias pueden ser debidas a errores sin importancia de los copistas. Se nos fue el tiempo, señores. Para mañana viernes vendremos con el repaso. Dios nos siga bendiciendo.